Bienvenidos a Fanáticos del Tenis, el encuentro que semana a semana se vive en Radio Touch y en el fanpage más grande de nuestro país, Tenis Chile, que ya está transmitiendo en vivo desde este momento y hasta las 17 horas. Estaremos revisando tus comentarios acá, como siempre. Tú eres el principal protagonista en Fanáticos del Tenis, que es el foro interactivo tenístico, en el cual tú eres el comentarista invitado, el invitado estrella. La pregunta de esta semana, para que tú comentes junto a nosotros, tiene que ver con Cristian Garín, nuestro querido Cristian Garín, pero querido y odiado, en ocasiones. Por eso decíamos de amor y de sombra, haciendo esa analogía con Isabel Allende, pero amor cuando derrota a Medvedev en un partidazo, un encuentro histórico donde él derrota a quien hoy es número 2 del ranking ATP en 3 sets, un partido que vamos a estar comentando desde lo que es técnico, táctico, lo psicológico, que después al día siguiente, cuando hacemos la analogía con sombra, se cae ante Matteo Berrettini cuando iba tan bien encaminado y en el segundo set, estando 2-1 arriba, recibe el quiebre de vuelta y pierde 11 juegos seguidos y además hipoteca su opción de llegar a semifinal de un torneo de esta categoría. Su primera vez en un torneo Master 1000 llegando a semifinal. Ya había estado en cuartos en París-Bercy hace un par de años atrás, pero vamos a estar comentando respecto a eso. Para ti, ¿quién es Cristian Garín realmente? Algunos me estaban comentando que es una mezcla de ambos. En redes sociales el debate fue candente. De hecho, voy a revisar de inmediato. Opción A, el que derrotó a Medvedev, 106 votos. Opción B, el que perdió 11 games seguidos ante Berrettini, 10 votos. O sea, por paliza para todos es el que le ganó a Medvedev. Así que sigan opinando, sigan comentando. Yo voy a estar revisando cada una de sus apreciaciones. Estamos en vivo y en directo. Y además de comentar respecto a Cristian Garín, vamos a estar, que además ganó hoy, le ganó al sudafricano, denme un segundito, Harris por 7-5 y 6-2. Y mañana tiene un desafío no menor contra Roberto Bautista Agut. Todos estos partidos, como siempre, los puedes ver en Tenis Chile, el fanpage más grande de nuestro país. Pero también vamos a estar tocando, a propósito de esto que sucede con Cristian Garín y su mente, y que se amurra y vota partidos y que después al día siguiente gana y después pierde y es como un carrusel de emociones. Vamos a estar comentando también respecto a lo que es Constitución y Deporte. El próximo fin de semana, o este fin de semana, ya se va a llevar a cabo el proceso eleccionario con 4 procesos de votación. Esto es histórico. Gobernador regional constituyentes, alcaldes y concejales. ¿Quiénes van a votar como constituyentes? ¿Quiénes van a participar en el proceso de constituyentes? ¿Por quién es idóneo votar? ¿Quiénes van a apoyar el deporte? Nuestros amigos del tenis, que están tan interesados en tener mejoras en centros de entrenamiento, centros para practicar el deporte que tanto queremos. ¿Dónde practicar tenis? ¿Por qué gastar tanto dinero en ocasiones? ¿Por qué el tenis sigue siendo para muchos un deporte únicamente para aquellos que tienen mayor poder adquisitivo? Vamos a estar comentando esos temas junto a ustedes y también tenemos un invitado en estudio, como siempre, y un invitado que va a estar comentando desde plataforma virtual Zoom a propósito del tema Cristian Garín. Ya lo voy a presentar, pero primero voy a presentar a nuestro invitado en estudio, que es profesor de educación física con especialidad en tenis, que es lo que tanto nos apasiona, y me gustaría también saber su apreciación respecto a esta temática que ya planteé como pregunta o como interrogante del programa, respecto a Cristian Garín, que es todo un tema. Y también respecto al contexto social, político, económico y deportivo. ¿Por qué el deporte, mi querido amigo Armando Carmona, por qué el deporte está tan por debajo de la pirámide? Es prácticamente el hermano pobre a nivel ministerial. El Ministerio del Deporte, valga la redundancia, profesor, es el que percibe menor cantidad de recursos de todas las carteras y muy por debajo de la que antecede, por dar un ejemplo. La Constitución y Deporte hasta ahora, y lo comentamos el día lunes pasado con el profesor Zárate, el tema de deporte está bien abandonado, siendo que hay un montón de circunstancias y variables que nos llevan a creer que el deporte debería ser prioritario por sobre muchos aspectos, principalmente por lo que es vida sana, salud, no únicamente desde el ámbito nutricional, sino que también salud mental, esparcimiento, liberar endorfinas, no sé, hay un montón de variables que hacen que el deporte tenga preponderancia
y en muchos casos hay muchos actores del deporte que se sienten perjudicados porque, por ejemplo, se está privilegiando el comercio, por ejemplo, se está privilegiando a otros deportes como el fútbol, y se siente que aquellos deportes que no tienen voz están siendo postergados, o aquellos deportistas que entre comillas son más recreacionales no tienen el espacio que deberían tener y los dejan en una franja horaria de 5 de la madrugada a 9, después del día sábado a 10, pero una hora que es muy difícil por otras ocupaciones practicar deporte. ¿Por qué el deporte está tan por debajo, profesor? Armando Carmona, bienvenido a Fanáticos del Tenis, buenas tardes. Wow, Rodrigo, ¿cómo estás? A todos nuestros seguidores, saludarlos. Tremenda audiencia que tienen ustedes. Yo es la segunda vez que estoy acá, así que súper agradecido de poder conversar algunos temas. Temas que están hoy día muy latentes. Temas de deporte, constitución. Hoy día, sin duda, que el llamado primero es ir con todos los resguardos, ¿no es cierto? Pero hay que ir a votar. Tienen que ir a votar. Infórmense, dependiente de quién sea. Infórmense quién sigue sus ideales y quién comparte sus pensamientos. En tema de deporte, sin duda que la Constitución, tenemos un gran paso hoy día. Hoy día tenemos la opción de tener una nueva Carta Magna, una hoja de ruta, y esa no la podemos desperdiciar. Esa hoy día tiene que estar ahí y el deporte es fundamental, como un derecho adquirido. No puede ser que el deporte sea solo para que algunos pueden y otros no. Tiene que ser un derecho adquirido y ahí la Constitución tiene mucho que decir. ¿Y quiénes la van a escribir? La gente, los que ustedes elijan. Y ahí no es menor. Así que el llamado es ir a votar e informarse en este tema. Vamos a profundizar respecto a ese tema, profesor, porque tiene un montón de aristas, variables y temas que a mí me causan ciertas aprehensiones. Pero se las voy a manifestar para que usted nos pueda comentar respecto a ello y también nuestros auditores puedan manifestar sus inquietudes. Pero vamos a presentar también a nuestro otro invitado, que también viene desde la pregunta de esta semana. ¿Por qué invitamos a Vicente Mozo, que es psicólogo deportivo y además tiene expertise en el... Me mandó un montón de WhatsApp, así que se me perdió la presentación, me llenó de WhatsApp, está desesperado Max, lo vamos a ingresar. Psicólogo deportivo, pero es especialista en deportes de raqueta y acá Tenis Chile publica una interesante nota respecto a él, que tomó sus raquetitas, profesor Armando, y se fue a Europa a probar suerte. No es fácil, el nivel es distinto y hoy está también dedicado a lo que es psicología y deporte. ¿Y por qué lo invitamos, Armando? Porque hay todo un tema con Cristian Garín. Muchas veces hablamos de que él tiene mucho tenis y cuántos chicos hay con mucho tenis, pero no tiene cabeza. ¿Cómo podríamos hacer, Armando, mientras ya hacemos ingresar a Vicente, qué podemos hacer para que esto se convierta en un punto de equilibrio? Porque en el fondo los tenistas tienen ese elemento distintivo de ser un deporte individual. Entonces hay que entrar en la cabeza de un chico que tiene un montón de preocupaciones, que juega todos los días, que juega torneos en distintas ciudades del mundo, que un día le gana al 2 del mundo, que no es menor, puede venir un relajo el día siguiente, pero ¿cómo hacemos que lo anímico se pueda complementar en algunos casos con lo tenístico? Porque la cabeza muchas veces incluso es más importante porque todos pegan bien, todos golpean bien, a ese nivel top 20 todos tienen tenis. Entonces, ¿cómo logramos ese punto de equilibrio? Sí, cuando decimos, yo discrepo un poco ahí, cuando decimos de que no tiene cabeza, yo creo al contrario. Soy profesor de tenis, tengo mi curso ITF, y dentro de los 4 pilares fundamentales del tenis, lo técnico, lo táctico, lo físico y lo psicológico, todos tenemos cabeza. Lo que pasa es que eso se trabaja. Y ese trabajo es fundamental, y aunque no lo crean, no es en cancha. Ese trabajo se hace fuera de cancha. Y ahí es fundamental conocer a tu pupilo, y no solo conocerlo a él, su entorno, sus debilidades, sus fortalezas, tanto físicas como mentales. Y eso se va trabajando, es un trabajo lento, no es rápido, no existe un psicólogo deportivo que lo pesque la semana y lo dé vuelta. Esto es un trabajo lento. Yo en la universidad tuve psicología deportiva, 1 y 2, y me acuerdo mucho que nos enfocaban en eso, en la cabeza de los deportistas, que pasa mucho más allá de lo físico y lo técnico y lo táctico. Lo psicológico en el deporte de alto rendimiento te puede jugar tremenda mala pasada. Es un proceso, pero en el caso de Cristian, tú puedes, independiente que uno está muy por fuera de esto, pero tú logras visualizar mentalmente cuál es el aspecto que le afecta cuando está presionado, cuando tiene una situación de partido muy favorable, cuando tiene un punto de quiebre. ¿Cómo tú podrías visualizar a priori ese tema mental de Cristian Garín? ¿En qué momento? Porque dice a veces se frustra. Sí, cuando le dan vuelta o siente que le están dando vuelta el partido, que es lo que yo a priori puedo apreciar.
Pero ¿es fácil de detectar eso o ya estamos nuevamente hablando de un proceso muy extenso porque pueden haber muchas variables? No, aquí lo que sucede es que en definitiva, una de dos, o sea, o te están ganando o estás perdiendo. ¿Qué está pasando en la cancha? Y ese análisis, como deportista, tienes que saberlo hacer en el minuto, en cancha. Y ahí no es menor. Es saber, ¿me está ganando él porque está jugando mejor tenis o yo me estoy enredando con mis propios fantasmas? Y ahí necesito las herramientas. Y esas herramientas te las entrega un psicólogo deportivo, sin duda, de cómo poder afrontar, revertir y ganar. Y esa es una gran pregunta que nos va a responder nuestro querido partner Vicente Mozo Viñamarino, criado en Puerto Montt. A sus 29 años de edad, acaba de alcanzar la final de un torneo de categoría absoluta en Madrid. Súper. Nos comenta, bueno, hay una entrevista muy extensa en Tenis Chile que se refiere a lo que es importante desde lo que tiene que ver con psicología del deporte. Vicente ha tenido la oportunidad de conversar con Rafa Nadal, Alejandra Salazar, número 1 del mundo en pádel, que no es menor, y nos comenta, bueno, también sobre sus logros deportivos en esta área a nivel tenístico, que son muchos, pero en este caso, Vicente, junto con darte la bienvenida y disculparnos por el pequeño retraso, me gustaría, a partir de lo que dice Armando, ver en qué momento es necesario ya contar con un psicólogo deportivo, porque muchas veces nos dejamos llevar por ciertas variables, por el tema monetario, porque no podemos viajar con un psicólogo, bueno, y por pandemia, pero antiguamente tampoco se podía por el tema del viático, depende también del jugador, a qué instancia de torneos llega, cuál es el prize money. Depende también de los intereses de cada deportista, depende de las motivaciones, porque muchas veces, ¿quién detecta eso también? Porque el termómetro es uno mismo, Vicente, pero ¿en qué momento ya uno debe contar con un psicólogo deportivo? ¿Cuál es la instancia o la toma de decisión correcta? Porque esto debería ser, según lo que dice Armando, desde un proceso de junior hacia arriba, pero nos encontramos con jugadores que ya tienen prácticamente un recorrido hecho en el circuito y todavía no cuentan con un psicólogo, u otros que nunca en su carrera han acudido a este especialista. ¿En qué momento cobra importancia el psicólogo deportivo? Vicente, bienvenido a Fanáticos del Tenis, muy buenas tardes. Buenas tardes, primero que nada agradecerles a ambos por la invitación y por estar aquí también. Mira, primero que nada, antes de responder esa pregunta, quería dejar algo súper claro, que tiene que ver con la primera pregunta que leí aquí cuando me invitaron al programa, que sin ánimo de generar como ninguna polémica, leí una pregunta decía... ¿Cuál es el verdadero Cristian Garín? El verdadero. Nos destrozaron por la pregunta, pero hay comité creativo. Claro. Vale, lo voy a hacer más sencillo. Vale, entonces, sí. Creo que no tiene mucho sentido preguntar esto por dos cosas. O sea, sí. Primero que nada, nosotros tenemos que proteger a nuestros deportistas por el tema de que la imagen y todo esto se vincula con el mismo deportista en sí. Y en segundo lugar, nosotros no podemos caer en esa categorización. Digo, obviamente sin ánimo de generar ningún tipo de polémica, te repito, pero nosotros no podemos decir que Garín es por haber jugado este partido, porque un partido es una actuación puntual del jugador. Por ejemplo, hoy día los que vieron el partido de Cristian Garín, que no jugó tan a su nivel, jugó un poco más bajo y se sacó no sé cuántas pelotas de set, con mucha jerarquía. Entonces, decir de que Garín es el que jugó en este o en este otro partido, creo que es un poco tajante, un poco injusto con el jugador, porque Garín ha jugado muchos partidos. Por supuesto, hay mucha gente que dice que el tema del factor psicológico, por supuesto que es un tema que Cristian tiene que seguir trabajando, pero viéndolo desde el punto de la evolución que ha tenido Cristian Garín ha hecho un buen trabajo. Yo me acuerdo de los que los venimos siguiendo hace mucho tiempo, cómo se desempeñaba en Challenger, en torneos futuros. Ha tenido una evolución tremenda, ha empezado a jugar con más jerarquía y ahora está perdiendo con gente que está en la parte más alta de lo que es el tenis mundial. Entonces nosotros tenemos que ver eso. O sea, por supuesto que queda trabajo todavía por hacer en la materia, pero Cristian Garín está 20 del mundo. Entonces creo que tenemos que empezar y aprender a valorarlo. Yo sé que nosotros somos muy exigentes porque hemos tenido, como fanáticos digo, porque hemos tenido gente que ha llegado a lo más alto, que nos ha dejado súper arriba, pero tener en cuenta también que cada uno de los chicos que juegan da lo mejor de sí y todos quieren ganar. Y como dice también Armando, sí, ¿cierto? Es un proceso que se trabaja y que es un proceso que no se da de un momento a otro, es un proceso lento, que se da además de dentro de la cancha,
afuera de la cancha también. Dentro de la cancha me refiero por el motivo en que se practican las situaciones. Por ejemplo, si el chico tiene problemas con las dobles faltas, lo haces jugar un set donde juegue con solamente segundo saque. Tú lo expones a la situación para que se pruebe. Los partidos de tenis son como una prueba que das en el colegio. Perdón si me estoy explayando No, mucho, súper, pero Vicente, Es muy interesante lo que estás bien, comentando, bien. así que tienes bien. todo el espacio para que puedas detallar. el partido y el torneo de tenis es como ir a dar una prueba en el colegio, o sea, tú lo preparas y tú lo vas a dar. Tú sabes exactamente bien antes de jugar qué es lo que estás trayendo, qué tan bien estás físicamente, qué tan bien estás tenísticamente, qué tan bien estás mentalmente. Entonces, respondiendo ahora a tu pregunta de cuándo se da la necesidad, yo creo que no hay una fecha como estandarizada, a los 3 meses, a los 6 meses, no. Yo creo que es cuando el jugador realmente se lo plantea. Se plantea que tiene algún tipo de necesidad de trabajar el aspecto mental, cuando el jugador mismo lo determina. Por supuesto que si el jugador está asesorado en materia psicológica desde más niño, mejor, pero como decía también Armando, hay una brecha importante en lo que es el costearse el psicólogo deportivo, llevarlo a viajar contigo, los que en el mundo del tenis, desde el 150 del mundo para arriba, empiezas a ganar buen dinero y puedes ya darte el lujo de viajar con tu equipo, pero antes no. Entonces, creo que hay mucho que avanzar también ahí para normalizar también el papel del psicólogo deportivo, porque Vicente, todavía se da ese estigma de que ir al psicólogo es algo de un problema y es algo que complementa a todas las otras ocupaciones. sí, Con eso te digo. yo Vicente creo, bueno, saludarte, un gusto de tener a alguien de tan buen nivel en tu programa, Rodrigo, aquí en Radio Touch. Sin duda que yo siempre hablo de las herramientas. Yo creo que el psicólogo deportivo lo que te entrega son herramientas y esas herramientas se trabajan. Pero las herramientas que te trabaja es ante la frustración de las dobles faltas, del tema físico, de lo que se pueda ir pasando dentro de la cancha en un partido. Esas herramientas ustedes son fundamental y yo creo que hoy día, si bien es cierto, tiene un costo, tiene un valor, pero es parte fundamental de un deportista de alto rendimiento y no ya cuando está arriba, ya es cuando ya parten desde junior. Así que yo creo que sin duda que esas herramientas que yo nombro y que las defino, ustedes son pieza clave ahí, Vicente, súper. Sí, hay un tema, Vicente, también que nosotros hemos comentado muchas veces. Yo, desde mi trabajo actual, que es educación del Comité Olímpico, nosotros trabajamos con muchos psicólogos para todas las federaciones. Ocupamos un trabajo transversal, porque no nos daba, son 54 federaciones. Entonces, muchas veces, Vicente, y por eso te preguntaba, ¿cómo tomar a un tenista y si existen variables que van diferenciadas respecto a otros deportes para abordar a un tenista? Porque tú también practicas el deporte, que es una gran ventaja. Absolutamente. Y te insisto, porque en qué momento tomar a un deportista, porque el deportista muchas veces no detecta este tipo de situaciones, siempre piensa que tiene las herramientas para poder sobrellevar cierto tipo de situaciones y quizás incluso reformulando la pregunta, el tema de Cristian quizás no va por esos 11 games que perdió ante Berrettini, es un tema de cabeza que históricamente lo ha venido siguiendo. ¿Cómo trabajar eso también? Porque es un chico que viene sufriendo presiones desde... ¿Cuándo fue campeón? En 14 años. Desde los 13 años quizás viene sufriendo esa presión mediática, los hinchas que escriben en el teclado, aquellos que sienten que podría ser más que otros y después dicen Zverev fue campeón y tú le ganás. Hay un montón de situaciones que se convierten en mitos, se convierten en críticas fáciles, como tú bien dices, pero también, te insisto, ¿qué hacer con un deportista que históricamente viene arrastrando situaciones parecidas y que aún, por lo visto, no estoy claro tampoco, no ha acudido a esta instancia tan importante como es apoyarse en un psicólogo o en un coach, que bueno, eso ya es otra instancia que no es tan científica o tan clínica. ¿En qué momento entonces, según tu visión, Vicente, Cristian debería tomar este camino? Mira, siendo honesto, yo estoy segurísimo de que Cristian ya trabaja con un psicólogo deportivo hace mucho tiempo. No voy a hablar más de él porque no lo conozco en ese sentido. Yo nunca he conversado con él. Entonces no sabría cómo abordar qué es lo que él siente. Si se pone ansioso, si se pone a pensar en el futuro, si se queda en un error que cometió, porque el error es un tema súper importante también en el tenis, que cuando cometes un error puntual muchas veces te quedas ahí pegado. Entonces la relación que tienes con el error termina siendo súper importante. Hay muchas variables que influyen. Entonces yo no podría decir qué hacer de forma específica si nunca he hablado con la persona. No sabría cómo abordarlo porque no lo he evaluado. Pero por lo que puedo ver, yo creo que honestamente, yo creo que Cristian ha evolucionado mucho. Hay algunas cosas que se repiten, por supuesto, pero
tienes que ver que está jugando contra el número 2 y número 10 del mundo, que ahí es donde mentalmente son ellos muy, muy fuertes. Son los más fuertes, de hecho, de todos los que juegan, perdón, las diferencias son solamente mentales, las diferencias técnicas y tácticas no hay mucha variabilidad. Entonces, desde mi punto de vista, Cristian ha avanzado muchísimo en eso y todavía toca seguir avanzando. Pero yo estoy seguro de que él trabaja todos estos factores. ¿Hoy día no ha tocado techo entonces, Vicente, dices tú? No ha tocado techo, estoy segurísimo que no. Sí, ¿Sabes por qué? No. Y por ahí, Mira, escuché que ya estaba tocando techo por ahí y me dio pena, me dio lata, porque al final del día, como nosotros mismos te estamos diciendo que te tocó techo, yo sin duda que le queda mucho por entregar, más allá del tenis, de su calidad tenística, tiene mucho, y en ranking también, yo creo que tiene mucho todavía por entregar. Muchísimo, por varias razones. La primera es porque el tenis se ha extendido mucho. Hoy en día los jugadores siguen competitivos hasta casi los 35 años. Entonces hay Cristian Garín para mucho rato de partida. Garín, ¿cuántos años tiene? 25, si no me equivoco. No, 25. 24, 25. 25. O sea, imagínate. Entonces tiene un margen de mejora gigante y ahora ya está 20 del mundo. Wow. Entonces vuelvo a recaer al mismo tema de no caer en la comparación con Nico Massú, con el Feña González, con el chino y seguir ahí y él tiene su proceso y él lo trabajará de seguro con profesionales de la materia, yo estoy seguro de eso. Pero ¿sabes qué? Los tenistas y los deportistas en general se tienen que sentir cómodos con este equipo clínico o con este profesional, no solamente porque llegue un psicólogo deportivo, lo va a mejorar y lo va a tratar y le va a entregar las herramientas. No, ellos también tienen que sentirse cómodos con esa persona. Pasa mucho con los coaches también, pero con el psicólogo, porque el psicólogo entra muy en la interna. Sabe parte de su vida, de su entorno, su familia, su amor, no sé si es que está con una pareja o no. Entonces, entra muy en la interna y ahí él tiene que sentirse muy cómodo con este profesional. Exacto, acá Vicente también, hay otro tema, tienes razón, porque claro, efectivamente Cristian había atribuido que estaba en pareja, que para mí son temas totalmente anexos, incluso es de la vida propia de cada jugador, incluso Río viajaba en pareja cuando fue número uno, claro, y tanto, hay otros casos que no vamos a detallar, pero fíjate, Vicente, y te insisto, hay un momento, hay una instancia en la cual efectivamente el psicólogo cobra importancia. Según tu visión, porque seguro que tú también dices, Armando, el psicólogo deportivo no tiene una varita mágica y te hace maravillas de un día para otro. Olvídate, es un proceso. Pero acá, Vicente, ¿cómo trabajarías tú si estamos hablando ya de tenis, por ejemplo, o de pádel, o de otro deporte de raquetas que es el que tiene como hilo conductor este programa? ¿En qué momento se podría hacer el trabajo ya específico en el mundo ideal, según tu percepción? En el proceso formativo, por ejemplo, cuando estamos hablando de chicos de 8 a 12 años, el de inserción a la competencia, cuando estamos hablando de chicos de 12, 14, 16 y ya 18 en competencias nacionales, en el proceso de transición, ¿en qué momento, dado el escenario en nuestro país, consideras tú que es importante ya trabajar con un chico desde la psicología deportiva? Yo creo que primero que dar la atención, perdón, al jugador, nosotros desde que son chicos tenemos que asesorar a los padres, eso primero que nada. Muchas veces se cae en el error de que el psicólogo deportivo solamente trabaja con el jugador y hay un tema de formación que es súper importante en el cual el psicólogo deportivo tiene que ayudar al papá, a los padres, la presión de los papás al entorno, para que los roles estén claros, porque si no se produce una tremenda distorsión en todo lo que es la identidad del jugador. Te voy a dar un ejemplo muy muy breve, el de Rafa Nadal. El tío de Rafa Nadal siempre fue el entrenador y fue el entrenador, el papá fue el papá. Y desde muy chico se cae en ese error de confundir los roles, en el cual el papá busca ser el entrenador y otra cosa y otra cosa. El chico tiene que tener el papá, el entrenador, el preparador físico y todo bien diferenciado. Entonces yo creo que eso primero que nada, que la familia y el entorno tenga ya un conocimiento y entienda las fases de desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no se entiende y ahí es donde se empieza a hacer un mal trabajo con lo que es la psicología del chico, porque ya a los 12 años ya quieres que sea número 1 de Chile. Porque crees que va a ser el próximo Roger Federer. Entonces, eso, tener en cuenta, por ejemplo, cuando de los 8 va hasta los 10 años, lo que tiene que hacer el niño es divertirse, y eso el padre lo tiene que saber, o si no van ahí a empezar todo lo que son, lo que tú decías, de las presiones, de los problemas,
Y ahí es donde la identidad se empieza a complicar, especialmente en esas edades, que es cuando nos empezamos a formar, ¿vale? ¿Sabes Eso, qué? dejarlo. Una cosa, Vicente, que me acuerdo de la universidad también que nos enseñaron, en temas de psicología, trabajamos psicología grupal con niños. Entonces, dentro de la psicología grupal, era para que el niño, en este caso el deportista, que se estaba iniciando, 8, 10, hasta 12, viera el error del otro. Pero no el error tenístico, el error psicológico que él no sabía, no sé, porque a través del juego, de lo lúdico, lo hacíamos ver y ellos se iban trabajando ellos mismos. Y sabe que era tremenda herramienta, porque siendo yo hoy día ya que conozco a varios que en ese estoy hablando hace 15 años atrás, les sirvió mucho. Y muchos se acuerdan de que nunca se dieron cuenta el trabajo que hacíamos, que en realidad era verse en el ojo, ese espejo, verse en el otro, ¿no es cierto? El error y poderse dar cuenta. ¿Por qué? Porque eso lo trabajaban ellos mismos después, para poder trabajar cuando tuvieran ese error, poderlo trabajar ellos mismos. Fue un muy buen ejercicio y la verdad es que no lo he visto mucho, ¿eh? El trabajo psicológico grupal, en esa edad, porque ya cuando más grande ya no, ahí se trabaja específico. Pero el grupal, con niños, cuando están en la parte lúdica, de entretención, de pasarlo bien, que sea algo agradable, es una muy buena herramienta que la pongo ahí en la mesa, Vicente, para ti y para todos los. Sí, la etapa, los disculpa profesionales. Armando, de iniciación deportiva, que es la etapa donde y está eso estipulado, entrenar para divertirse. Son Donde- niños los que tú Donde tienes te en enamoras, donde cancha. te enamoras. Ahora, hay un problema sí hay. Estamos siempre bajo nuestro contexto o nuestra realidad. Acá, claro, el que contrata el psicólogo es el papá. Entonces, claro, si fuera una política federada, por darte un ejemplo, no sé, de una asociación o de un club que lleva al psicólogo para que opere con ese grupo de niños, sería el mundo ideal. Pero claro, yo llevo a Vicente conmigo, con mi hijo, y no lo voy a compartir con. Entonces, ahí es donde también nos caemos un poquito el organizativo, Vicente. Y quiero pasar a un comentario a propósito de el tema. Gabo Catalán, gracias por estar viendo el programa. Hay una anécdota de Roger Federer que pidió la opinión a su entorno cercano antes de pedir matrimonio, a la que ahora es su esposa, en pleno proceso de estar muy bien en el tenis, y le dijeron que no era muy buena idea. Aún así, Chuta. Federer lo hizo, y luego ellos dijeron que bueno, que no les hizo caso porque se convirtió en lo que es hoy gracias a esa energía que brinda la familia en gran parte. Gracias, Gabo, por estar junto a Súper. nosotros y contarnos Mira. esta historia, una de No lo tantas que tiene sabía. Roger, una Sí, de, no una lo de tantas sabía que esa. la No, esposa no. incluso incidió en todo un cambio de imagen. Cambió el vestuario, el peinado, incidió en Ya. todo su tema marketing, y eso lo acercó a la marca RF con Nike. Incluso ahí incidió su esposa, que ese es otro factor. Más allá de los papás, Vicente, la esposa, los hijos, todo lo que engloba a un deportista. Cómo también trabajar con esos aspectos que están fuera de cancha, de qué manera se trabajan, cómo se detecta y cuál es el proceso en esa otra área, porque estamos hablando mucho de Cristian en cancha o de otros tenistas, para que no individualicemos en uno, pero qué pasa también con ese trabajo, con el entorno de cada uno de ellos. Yo no estoy honestamente muy informado de las relaciones de entorno de Cristian, para ser específico, no en ese No te caso, hablaba en no. general, con un deportista Vale, X. vale. No, Ok, con un deportista perfecto. X. No, ya nos demarcamos un poquito, Cristian. Te hablo en general porque, claro, hay deportistas que tienen otras preocupaciones, por darte un ejemplo. Otros chicos que tienen otras inquietudes, otros deportistas que están compitiendo y tienen problemas familiares o están a muchos kilómetros de sus casas. Pero El no tema hay del coronavirus, hay un montón de factores. No sí. hay muchos tenistas casados, ¿ah? Dentro del circuito, ¿no? No, ya después se empiezan a, claro. Yo no sé si es una tendencia espontánea no lo o sé, inducida. lo desconozco, pero Claro. bueno, ahí con el que decía Gabo, lo que decía, chuta, le estaban recomendando que no se casara, o sea, wow. Pero en el circuito, no sé, Vicente, si nos puede ayudar un poco, no sé la estadística, pero yo creo que son los menos los que están casados, creo yo. Casados, Yo me creo que refiero, no. más allá en pareja. Dime. Mira, en el tema del tenis no es mucha gente la que se casa, porque No. de partida el perfil del tenista es que es una persona muy individualista, que viaja semana a semana, Correcto. y que le gusta estar concentrado en lo que está haciendo, porque el tenis es muy demandante, es casi un deporte 24/7, eso sí, pero vuelvo a repetir, o sea, no hay como una estandarización de cosas, no es que uno tenga que decir que los tenistas no se casan. Respondiendo también a la pregunta que me habías hecho antes del entorno, de cuándo trabajar con el entorno y cómo detectarlo, eso te lo va a decir a ti el mismo jugador. O sea, el jugador te va a decir que el papá hace esto, que pasa esto, y es cuando tú como psicólogo tienes que determinar dónde trabajar, si hablar con el papá, si planteárselo, porque muchas veces
el jugador no tiene ningún problema y el problema es del familiar que es Claro. influyente y eso también va a influir de una manera súper importante en el rendimiento también. Y, hay Entonces que, tú tienes que ir encontrando esas cosas con la confianza que vas creando con tu jugador. y a veces, El aunque papá no te no lo es- diga, Vicente, aunque no te lo diga, el psicólogo tiene que ser capaz de leerlo. No, uno como profesor también, yo me acuerdo, cuando hice clase muchos años, en el colegio, un niño viene de una forma y después venía de otra. Algo pasa. Entonces, sin que te lo diga, a veces uno tiene que tener la capacidad de poder leer algo que no te lo dice verbalmente, pero físicamente. Y ahí los psicólogos tienen mucho que decir y son los expertos en esto. Exactamente. Vuelvo a decir que el padre no va a venir de por sí solo a decirte, sabes que no estoy haciendo muy bien las cosas, ayúdanos. Así que como decía Armando, exactamente, hay varias cosas que uno tiene que saber interpretar y leer, pero como te digo, tenemos mucho que avanzar en esa materia porque la psicología y especialmente la psicología del deporte todavía no está siendo normalizada. Se piensa que el jugador que no se está desempeñando necesita un psicólogo deportivo, pero no solamente él, sino el que se está desempeñando bien para mantener el rendimiento, el buen rendimiento que está llevando. Entonces tenemos que todavía hay un tema cultural para normalizar esta psicología del deporte con todas las otras áreas, porque el factor mental, y especialmente en deportes como el tenis, tiene un peso súper relevante. Entonces hay todavía que seguir creciendo y normalizar esto. Estamos en Fanáticos del Tenis de Radio Touch, el espacio tenístico de cada día lunes, el inicio de semana tenístico, junto a todos nuestros amigos que están comentando, que están participando junto a nosotros. En vivo y en directo nos puedes ver por todas nuestras plataformas. Parte inferior de la pantalla puedes ver todas nuestras redes sociales, página web y medios de contacto para que puedas sintonizar lunes, 16 horas, Fanáticos del Tenis por Radio Touch y bueno, el fanpage más grande de nuestro país, Tenis Chile, que gentilmente semana a semana nos acompaña con su staff de comentaristas. Hoy, psicología, deporte, constitución y deporte, ya vamos a ir con ese tema en esta segunda parte de nuestro programa. Y ya bueno, para ir cerrando con Vicente, me gustaría también, Vicente, que nos entregues tu perspectiva desde el contexto actual, del contexto pandemia. Bueno, hoy en Santiago se levantó la comuna de Santiago Centro a fase 2. Hay muchas comunas que se han mantenido con su fase 1. Ñuñoa hasta ahora también cambió de fase. Pero hay mucha gente que está encerrada en su casa hace mucho tiempo, mucho tiempo. Sí, Gabo Catalán, esto queda grabado. Después te voy a enviar el link para que puedas por YouTube descargar este programa o ver después la repetición. Hay un tema con el contexto pandemia que estaba comentando y es todo un tema porque hay muchos chicos que se han visto, por ejemplo, con suspensiones de competencia, que no han podido entrenar adecuadamente porque los recintos están en algunas comunas cerrados y no únicamente acá en nuestro país, en muchas partes. Suspensión de torneos para aquellos que ya están a un nivel más pro. Cambios de fecha en torneos, por ejemplo, Giras Cosat, que fueron las más damnificadas y perjudicadas. Run ninguno. Nada de nada. run. Nada de run y competencia junior. Estuve conversando con el presidente de la federación el martes pasado. Se quiere hacer una modalidad incluso de torneos donde se hagan cuadros pequeños por poca cantidad de días, lo cual afectaría un poquito también, pero va a generar cierto tipo de inclusión, pero van a ser cuadros de un máximo de 32 jugadores. Máximo. O sea, ya y torneos de 3 días para que podamos ir reinsertando la competencia, que es todo un tema. Es el modelo que hoy se puede aplicar. Desgraciadamente, además que la federación ya tiene menos cancha. Entonces, ya no se pueden hacer torneos muy extensos. Algunos clubes están privilegiando a los socios. Entonces, muchos jugadores, Vicente, independiente de qué categoría están, se han visto perjudicados, ansiosos, cambiaron sus hábitos alimenticios. Muchos subimos de peso, se duerme pésimo. Teletrabajo, mucho escritorio, mucho café, mucho pancito, pero principalmente, Vicente, el tema anímico afecta un poco. Muchos quieren ir a una cancha y a otros niveles, muchos quieren entrenar, muchos quieren reinsertarse en la competencia. Aquellos que están en el profesionalismo, entre comillas, ya han suspendido torneos, ya han cambiado torneos, el congelamiento de ranking, unos que pueden avanzar, otros que no pueden avanzar, no da el corte para los 19 torneos. ¿Cómo trabajar a distinto nivel, Vicente? Aquí te dejo todo el espacio, a distinto nivel con este tema pandemia. Podemos ir desde la escalerilla esta de menor a mayor, cómo trabajar este tema y cuál es la herramienta, porque desde lo que es técnico y táctico ya hemos conversado con profesores que nos han dado algunos tips, alguna herramienta de trabajo en casa que no es lo mismo. Y al no ser lo mismo, Vicente, ¿qué pasa con esa frustración, con esa ansiedad que se produce por esta inactividad?
Qué importante este punto que me estás tocando. Mira, yo creo que algo súper importante que el deportista de alto rendimiento tiene que tener en cuenta es que el deportista de alto rendimiento siempre está acostumbrado a seguir una rutina, ¿me entiendes? Una rutina estandarizada, porque el deportista de alto rendimiento es meticuloso, organiza sus tiempos para poder hacer su entrenamiento. Así que yo lo que los invito a hacer es a generar una rutina para mantenerla y mantenerla lo más parecida a lo que era su estilo de vida anterior al periodo de pandemia. Eso por un lado. En segundo lugar, creo que también es súper importante que el deportista acepte lo que es la pandemia y se enfoque en lo que realmente puede controlar, que son muchísimas variables. Además de el tema de la pandemia, no hay mucho que se puede hacer, solamente atenerse a las normas. Puede sonar un poco duro, pero es en verdad lo que hay, pero es algo pasajero. Pero ¿qué es lo que el deportista sí puede controlar? Las ganas y la actitud que le pone. Yo creo que si el deportista es creativo y pone ojo a sus posibilidades, sí puede encontrar quizá en su casa, en alguna parte, un espacio donde poder trabajar. Eso. Y en tercer lugar, siempre hay otras cosas de las que se puede crecer, que uno no siempre las toma en cuenta y pueden ser tomadas ahora en todos estos tiempos muertos, como leer, informarse, estudiar, avanzar desde otros temas. Por ejemplo, el tema que es un tema que está sonando y está muy de moda es el tema del mindfulness en el deporte. Eh, Todo lo que es el tema de respiración, de relajación, para poder afrontar el partido, para poder afrontar el estrés y la ansiedad de una forma mucho más óptima también. Entonces hay cosas en las que puedes crecer, aquí te di algunos ejemplos, pero no son tiempos muertos 100%, o sea, tú puedes hacer cosas, tú puedes tratar de acercarte a tu rutina de entrenamiento y como te digo, enfocarse en lo que puedes controlar, porque el tema de la pandemia no hay absolutamente nada que podamos hacer en este momento, pero lo que sí podemos controlar van a ser el empeño que le pongamos a este progreso, a este proceso, perdón, para cuando haya menos restricciones se pueda volver con todo y tratar de acercarse al rendimiento que están buscando esos mismos deportistas. ¿Sabes qué? Importante lo que dice Vicente, porque sin duda que los que hagan algún tipo de trabajo va a marcar la diferencia cuando se vuelva. O sea, el que Un no, paso antes. un paso O 10 antes. pasos quizás. No lo sabemos, pero el que hoy día, los tips que nos acaba de dar de Vicente, y te lo agradezco, Vicente, y los que están escuchando, por favor, entrenadores, profesores y tenistas, atento, porque aquí los que hoy día estén haciendo algo o estemos haciendo algo, va a marcar la diferencia en el retorno. La va a marcar, yo no tengo duda de eso. La crisis como oportunidad. En muchos Sí, casos aplica mira, y como bien dice Vicente, aprovechar estos tiempos muertos, optimizar el tiempo. En muchos casos incluso ha habido muchos deportistas de alto rendimiento que se han acercado a temas de capacitación, gestión del conocimiento, están aprovechando el tiempo de otra manera y yo quiero agradecerte enormemente, Vicente, el tiempo que has dedicado a fanáticos del tenis. Y para cerrar, nos gustaría saber en qué estás actualmente, que nos contaras un poquito de ti, porque hay una nota que publicó Tenis Chile acá y bueno, entre otros aspectos, estaba revisando acá, fuiste número 6 nacional en categoría de menores, campeón regional varios años y campeón nacional representando al Campanil, la querida Universidad de Concepción. Un abrazo a mis queridos amigos, Carlos Matu, al profesor Cornejo, a todos aquellos con los que tenemos actividad ya en esa zona del país, pero también a otro gran amigo y profesor, al profesor Gonzalo González. Un abrazo al profe. González. Hace tiempo no he podido compartir con él, pero un tremendo profesor que está allá en Concepción. Ves que hoy me recibe, me atiende muy bien. Fue entrenador de Tomás Barrios en todo su proceso formativo, lo recibía en su casa cuando viajaba de Chillán a Concepción. Bueno, le ayudó en su proceso cuando estaba con su inconveniente con su discopatía. Es un tremendo partner. Le mando un abrazo. A veces nos ve, ahora debe estar con menos tiempo. Y bueno, en el caso de Vicente, actualmente entrena en la Federación de Tenis de Madrid, tú me corriges, y está disfrutando del tenis antes ya de volver en agosto al mundo laboral. Y bueno, tu visión como profesional del área, me imagino, en la psicología deportiva es muy importante. Nos gustaría saber un poquito también de ti, Vicente, en qué estás y cuáles son tus objetivos que estás trazando en esta especialidad que para nosotros es tan importante. Vale, perfecto. Yo terminé 2 máster acá en psicología del deporte y ahora estoy terminando una especialidad en estrés y ansiedad, que es algo que los deportistas están sintiendo muchísimo, como conversamos en este periodo de pandemia. Entonces, el hecho de conocer un poco más sobre esas 2 variables
Creo que es una oportunidad de ser mucho más completo, así que estoy terminando esa especialidad. En agosto, como te conté, también vuelvo a Chile y ahí es donde quiero comenzar con lo que es la psicología deportiva de lleno. O sea, quiero tener mi perfil de Instagram, me voy a llamar Mente Sin Límite, y ahí comenzar a trabajar con particulares, con personas que estén interesadas en mejorar su rendimiento y además su bienestar en todo lo que es el deporte y la actividad física, pero con especialidad en lo que es los deportes de raqueta. Así que en agosto ese es mi plan, en verdad, mi plan de trabajo. En agosto te vamos a estar esperando Contar- entonces acá, Vicente. Y Te le vamos a recibir echaremos- encantado acá en el programa. Le y- echaremos una manito también ahí Sí, porque bueno. dentro del círculo de deportistas, no solo del tenis, ¿ah? En general, creo que hoy día es fundamental tener especialistas y sin duda que Vicente es uno de los pocos que tenemos acá en Chile y que hoy día no está, pero se está perfeccionando y sin duda que le echaremos una mano y lo ayudaremos para que aportar a nuestros deportistas porque es fundamental. Hoy Es día un la tema psicología. importante. Sí, claro. Exactamente. Vicente, muchas gracias y vamos a estar en contacto. Súper. Esta es tu casa. Muchísimas y gracias. Estamos, A ustedes también. Esperamos Que les verte en vaya muy agosto. Nos vemos en agosto, Vicente. Fantástico. Gracias. Un abrazo. Vicente Mozo estuvo como Tremendo, invitado ¿ah? en Fanáticos del Tremendo. Tenis. Vamos a ir con comentarios ahora que ya no está Vicente, porque yo entiendo el tema. Acá se apunta hacia un jugador y se apunta hacia una tendencia, se apunta hacia la cabeza de Cristian Garín en general y muchos destruyen, otros no tanto, pero esta pregunta es un debate, Armando, interactivo que se genera semana a semana en el programa para que la gente participe. Más allá de, no es un chaqueteo, es más que nada preguntas abiertas para que la gente opine de su apreciación y también diga cuando no está de acuerdo, como fue el caso de algunos anoche que hicieron o dieron a conocer su desacuerdo con el enfoque de esa pregunta. Pero sin embargo, Andrés Prieto dice que es una mezcla de ambos. Hablamos de Cristian Garín que gana al top 2 del mundo y el que pierde al día siguiente. Es su esencia y hay que aceptarlo así. Esperemos cada día se acerque más al que venció al ruso, pero hay algo que lo hace irregular hasta el momento. Gracias, Andrés Prieto. Nico Burgos, sin duda, el que ganó a Medvedev es el verdadero Cristian Garín. Sí. Totalmente en arcilla le puede ganar a cualquiera. Sí. Estamos de acuerdo con él. Wozniak, 1-3-2, el verdadero Garín es el que le ganó a Daniil Medvedev. Muchas gracias a todos quienes están comentando. Y bueno, ahora, mi querido profesor, en este último bloque de programa, tenemos casi 15 minutos para hablar de la segunda temática que nos interesa abordar el día de hoy, que es el contexto actual. Ya no nos vayamos tanto a la cancha. Vámonos a aquello que va desde lo organizativo, desde Lo político. lo social también, porque esto es social, Sí. e incluso nos va a incidir la Constitución en muchos aspectos, pero bueno, como hoy estamos en deporte, nos vamos a enfocar en deporte, porque estaría hablándote todo el día de pensiones, educación, salud y seguridad pública. Hay un montón de aspectos acá que son importantes y que quizás no están en la Constitución actual y no van a estar nunca, pero el deporte creo que, y ahí peco de ignorante, hasta ahora yo sé que no he escuchado mucho de deporte y constitución, no he escuchado mucho del deporte como derecho, como tú lo comentabas en un principio. ¿Existe esa posibilidad y de qué manera podemos insertar el deporte? Porque hasta ahora yo lo veo como algo muy distante, lo veo a kilómetros de distancia. Es que no está. Pero podría estar ahí, es una a propósito de Hoy crisis día como en la oportunidad. Constitución no está hoy día el deporte. ¿Podría a hablar estar? Pero tiene que estar, no podría, No. tiene. Y de eso dependen ustedes, la gente que tiene que ir a votar. Mira, yo voy a tomar una apreciación personal y se la voy a compartir, porque hoy día tenemos dos diputados, una diputada y un diputado, que vienen del mundo del deporte, Sebastián Keitel, Erika Olivera, Erika. y me van a perdonar, pero han hecho poco y nada en tema de deporte. No lo digo yo, lo dice su gestión. ¿Ya? Yo esperaba mucho más de ellos, independiente del partido, ¿ah? Esperaba mucho más de ellos y se politizaron. Como embajadores, uno cierto los ve, Pero ve por que favor, son si vienen del mundo del deporte, del sacrificio, de todo lo que pasa, ¿para qué hablar el que Olivera? Lo pasó pésimo en su vida y todo, pero como deportista, tremenda deportista, yo, Armando Carmona, esperaba mucho más. Y no pasó. Entonces, ahí nos fuimos defraudando, Sebastián Keitel más de lo mismo, entonces nos perdimos ahí un poco. Es que ahí, profesor, hay otro tema. Es que ahí nos vamos ya a la cámara. Y si hablamos de cámara, Pero si bueno, nosotros lo de hecho, elegimos, semana pasada nos dejaron plantados en la cámara por un tema que vamos a trabajar acá en el programa. Pero la cámara es precisamente quien debería haber impulsado todos estos proyectos y Era no su depender de la Constitución. Entonces ahí es donde se produce esa discordancia, ¿no? correcto. No hicieron pero- la pega. No, pero Eso. no lo digo yo, lo dicen sus actos y cómo legislaron. Entonces ahí, a mí, mucho que desear en base a ellos.
Pero tenemos hoy día la oportunidad de poder elegir a los que nos van a escribir esta Carta Magna, la hoja de ruta, y en esa hoja de ruta tiene que estar el deporte como un derecho adquirido. Hoy día no puede ser que una multicancha tenga que pagar 100, 500 o 1000 pesos por ir a jugar. Una multicancha que es municipal, que no debiese pagarse nada, porque si no tengo esos 1000 pesos para pagar la hora, no puedo jugar. Es que está con candado. Y además está con candado. Entonces, ahí nos perdemos. Entonces, la Constitución tiene que ser un derecho adquirido, el deporte en general. Es un trabajo que va a llevar un par de años, y yo creo que más, porque la Constitución se tiene que escribir en 2. Yo creo que no se va a escribir en 2, yo creo que van a ser por lo menos 3 años, se van a discutir muchos temas, pero en mi parecer, el deporte es un deporte y cultura, ¿eh? Tiene que estar ahí. Yo digo en cultura porque hoy día, y toco un poco el tema ahí también, que estamos ya en la última etapa de una fundación, paso al dato, una fundación que se llama Emprendamos, donde vamos a emprender en temas culturales, deportivos y sociales. Vamos a ayudar a la gente. Su minuto también voy a traer a mi socia y amiga también que estamos trabajando en esto. Entonces creo que hoy día como constitución y tema político está en nuestras manos, ya no está de ellos. Ahora está en nuestras manos poder elegir. ¿Y a quién vamos a elegir? A alguien que sepa. Yo por lo menos puedo decir de un gobierno local, de Macul, el alcalde Gonzalo Montoya, una persona en el cual el alcalde en ejercicio hoy día está en su campaña, donde en deporte y en cultura ha hecho tremendo trabajo. Una persona que no viene del mundo del deporte, que no viene del mundo de la cultura, pero supo leer las necesidades. Y eso es lo que necesitamos hoy día. No quizás un experto, pero que sepa leer las necesidades. Y ahí tenemos un gran ejemplo en la comuna de Macul. Ahora, una cosa es esa buena lectura, el detectar, y otra cosa es ejecutar. ¿Cuál tú crees que fue esa herramienta fundamental para ejecutar y desde las políticas públicas, porque tú hablas de un eslabón que es el municipio, pero más arriba incluso, cómo apoyar o impulsar el deporte? Porque en muchas ocasiones el deporte lo asociamos a un tallercito en un parque, en una actividad que termina siendo aislada, a eso voy. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para que esto tenga una cronología, que siga un proceso? Porque también hay otro tema acá, y lo comentamos con Vicente. Siempre alto rendimiento. Bueno, pero ¿qué pasa con inclusión y deporte? ¿Qué pasa con la prevención estratégica del delito a través del deporte? La inclusión social, el deporte amateur, como vía de escape, de vida sana, valórica. ¿Qué hacemos con eso también, Armando? Mira, ahí, insisto, yo creo que los municipios tienen mucho que decir porque son los que llegan directamente al ciudadano, digamos, porque el gobierno, el ministerio está como muy lejano. Entonces, los gobiernos locales son los que hacen la bajada. Y ahí es fundamental tener un equipo de profesionales a la altura. Yo creo que ahí no nos podemos perder los alcaldes, y toco el tema del alcalde Macul, donde tiene un equipo de trabajo de primer nivel, donde a nadie nos costó porque veníamos de ese mundo. Sabíamos la realidad, no eran favores políticos ni nada, era gente especializada en diferentes áreas donde se empezó a crear y desarrollar. Y ahí estamos, sí, la pandemia hoy día nos jugó una mala pasada, pero bueno, pero ahí sí, estamos trabajando. Hay que subsidiar también a salud, educación, hay otras áreas que son prioritarias. De hecho, hoy veía con preocupación incluso temas de salud, que son precariedades, pero máxima en algunas comunas, incluso Puente Alto hoy se vio afectadísimo, te comentaba hace un rato, porque no habían vacunas Pfizer y había gente que no podía adquirir su segunda dosis porque tiene que ser la misma. Gente que estaba ya en el plazo máximo de tope para poder vacunarse porque después ya no surte efecto la segunda dosis. Pero hay otros temas también que preocupan. Pero si volvemos al deporte, que es el aspecto que nos convoca hoy, ¿quién toma este sartén que está quemándose? Lo toma la Corporación de Deporte, hubo oficina de deporte, hay concejales que promulgan el deporte en muchas comunas. ¿Quién se hace cargo de esto para que se pueda ejecutar, independiente del contexto pandemia o no pandemia? Porque ahora ya también vienen quizás cambios de alcaldes que van a provocar cambios en otros departamentos. ¿Quién toma este tema? Trabajos que quedan votados. Y que se pueda continuar, porque eso voy, que no se corte el tema. La continuidad es fundamental. Y aquí creo que el IND tiene mucho que decir. El IND, como apoyo a estos gobiernos locales, tiene mucho que decir en las diferentes realidades, porque la realidad de la Florida es diferente a la de Cerro Navia. Entonces, esa realidad lo tienen que ver sin duda los encargados de cada área, y esta continuidad, porque quizá con tener un buen taller, donde parto con un taller de tenis playa, parto bien, pero después termino con ese taller de tenis playa porque le quiero meter al fútbol, porque un deporte, entonces que se ya todo. Entonces claro, perdemos la continuidad, perdemos el cariño y el amor a esa disciplina, que quizás no son muy buenos, pero por lo menos la están usando y están jugando. Yo creo que por ahí creo que por ahí va el tema
de deporte y gobiernos locales que tienen mucho que ¿Y decir. quién fiscaliza ahí? Porque ya comenté hace un par de semanas el caso, bueno, de Horacio, con 22 municipios, Wow. ¿cierto? Temas. ¿Quién fiscalizó ahí? Contraloría en algunos ítems, por otros apareció Seremi de Educación, pero ¿quién Pero fiscaliza? pasó nomás, Porque tú, po, porque pero tú me pasó- decías... pero pasó rapidito. Pasó, tú me decías, porque son investigaciones internas. Entonces, No se judicializa, pero... yo me investigo a mí mismo, ¿no? Claro, y IND me decías tú, por ejemplo. Pero ¿quién toma acá este tema? Porque el municipio casi siempre lo veo, y tú me dices si estoy equivocado, porque yo estoy desde mi ignorancia, se ve como muy autónomo en estas cosas. Tiene harto para hacer y no veo a nadie que esté por encima ahí revisando. Ahora vimos 22 municipios y ¿qué pasa ahí, Armando? No, ¿Cómo, no hay cómo fi- lo no. podemos hacer para que ejecuten? En el Es que no fondo? hay fiscalización, po. Ahí la fiscalización se pierde. Entonces, ha pasado con cuántos temas, que no los vamos a tocar ahora, pero son temas de diferentes áreas, desde luminarias y cuánto tema que ha salido hoy día en la tele. Entonces, no hay fiscalización. Entonces, ahí insisto, el gobierno local es fundamental tener un gobierno de calidad, que sea transparente. Y acabo de dar un ejemplo, y con nombre y apellido, y me hago cargo de eso porque es una persona cual yo la conozco, un municipio donde se ha visto el desarrollo y creo que es a imitar. Pero con nada más que... ¿Cuántas son? A ver, creo que es una cancha de tenis. Creo que es una. El Red Star. Red Star. Una cancha ahí en Macul. Una cancha en Macul. ¿Y cuántas canchas de fútbol, futbolito Wow, y claro. cuántas hay? Sí, no, ¿Qué sin duda. podríamos hacer desde esa óptica, de repente esa perspectiva? Yo Porque sabe tú lo- vienes de otro deporte, a eso voy. ¿Sabes lo que yo he puesto? A los convenios público-privados. ¿Por qué? Porque en la comuna está San Joaquín, ponte tú. Sí, el campus está, por ejemplo. Campus San Joaquín, con 8 canchas. Entonces ahí ese convenio público-privado, pero el privado también es medio reacio también. También le cuesta un Cuesta, poco. es Le que cuesta. ven el retorno también y su utilidad. Sí, obviamente, si entiendo que obedecen a un ingreso y a una mantención de sus áreas. Entonces, ¿dónde está su responsabilidad social? Ahí como empresa, como universidad, tiene que haber una responsabilidad. Tenemos, no sé, el estadio monumental, ponte tú, en temas de fútbol. Entonces creo que hay mucho ahí que trabajar hoy día, se está haciendo, me consta eso, que se está trabajando en temas de cultura y deporte y temas sociales y cuanto más, pero estamos en eso y estamos trabajando para poder desarrollar el deporte y ser una vitrina hoy día en temas deportivos y cultura y en todos los otros temas. Bueno, el deporte es, te comenté en un principio, vida sana, es cultura, es inclusión, es tantas cosas. Incluso por ahí me comentaba un amigo, le mando un abrazo a Luis Viñales, que se está recuperando de su operación a la rodilla, ex número 1 de tenis adaptado de pie del mundo. Es un fármaco para la felicidad. Pero también es historia. Tenemos cuánta historia en el tenis. Y aprovecho de mandar un abrazo a todas las mamás que ayer estuvieron en su Guau, día. sí, eso. A tanta mujer del tenis. Un abrazo para todas ellas, pero es historia, ¿cierto? Y yo aquí al costado izquierdo, porque nos quedan 2 minutos, me acordé porque justo vi una casaquilla que es historia. Y es de un Oye. histórico del tenis. Sí. Bueno, los argentinos tienen 3 ídolos. Sí. Que es, Fangio. Y ojo que acá Edgardo Díaz es amante de uno de ellos. Imagínate, Fangio, que es de la Fórmula 1, un crack. Sí, Diego Armando, crack. sí, grande. Que en paz descanse. Y don Guillermo Vilas. Y me encuentro hace un par de semanas atrás con esta chaqueta, que es la de Guillermo Vilas, ganador de Roland Garros en 1977. Y acá la voy a mostrar. Ahí está, Guillermo Vilas. Ahí está justamente. Un tesoro, algo maravilloso. Y yo estoy un poco apenado porque nosotros teniendo un ex número 1 del mundo en Sudamérica, fueron 2. Guga y el chino. Guga, que estuvo como 17 semanas, chino. Doble medallista olímpico. O sea, tenemos historia en temas de tenis y no tenemos un museo del tenis. Yo tengo por ahí un par de raquetas también de madera. Entonces me gustaría, en algún minuto yo tengo una locura de poder quizás impulsar un museo pequeño del tenis. Tengo alguna idea por ahí. Y bueno, quiero donarla y quiero dejar ahí porque creo que son temas fundamentales del tenis, donde hay historia sudamericana, somos los hermanos sudamericanos, entonces ahí tenemos una linda, algo maravilloso. Yo cuando la vi no lo podía creer, la compré. Y nada, pues ahí está, Guillermo Vilas, campeón Roland Garros 1977. Que no. Una maravilla, está impecable. Una tremenda, original por lo demás, ya está todo. La buscamos por internet y todo, no existe, no está. No es que se hicieron muchas ni nada, ahí está. Así que la traje para que la vieran. Se nos Para fue, que- pero ahí está. Para que la vieran y la disfrutaran. Y nada, pues cuando tengamos la Vamos a hacer lo siguiente. el Yo acá- museo sí. del tenis
ahí la tendremos y la podrán disfrutar. Sí, acá Armando, en la transmisión del programa, coloqué tu Facebook para aquellos que deseen, Bueno, si es que se puede, levantar esta iniciativa histórica, te puedan contactar y podamos ir coleccionando, juntando cosas que... por ahí hay un partner que estuvo en este programa, Arturo Núñez, que tiene raquetas con historia. Ahí raquetas con tenemos, historia. entonces vamos armando cositas. Yo en algún minuto voy a ver si existe la posibilidad de tener un lugarcito donde poder exhibirla. Sí. No les voy a contar más que eso, pero en algún minuto vamos a tener un lugar lo más probable y vamos a ir exhibiendo estas cositas y cada uno que vaya aportando en honor al tenis, a nuestro deporte que tanto nos gusta y lo amamos. No, el tenis en nuestro país es historia y para mí es el deporte más exitoso del país, por Pero todo lo ¿sabes que qué? tú comentaste. Y con esto termino, creo que nos perdimos sí, un poco, porque dentro de los 3 grandes tenistas que tuvimos en este último tiempo, han pasado una brecha de años donde nos perdimos un poco, donde yo los niños nunca lo he visto jugando con paleta en la calle, y creo que ahí las políticas públicas se perdieron para poder desarrollar realmente nuestro amado tenis y nos perdimos ahí. Pero bueno, será tema para otro... Ese es tema para un siguiente panel, Sí. que es muy interesante. Interesantísimo. Y quiero agradecer a todos quienes nos vieron una vez más Sí. en este inicio de semana en el encuentro tenístico de todos los días ¿Dos lunes. saludos? Por supuesto, Saludos, profesor, Daniel Triviño, mi gran amigo, que por ahí me está invitando a jugar tenis, pero estamos... nos ha invitado muchos días y no hemos podido, no hay permiso. Oye, No hay- sorry, Dani. Daniel Triviño, a mi señora Roxana, a mi querida madre Ana María, que es argentina por lo demás, a mi hija Natalia Carmona y a todos los que nos siguen y a todos los amantes del deporte en general. Esta es su casa, profesor. Cuando quiera, día lunes, estamos acá con usted y todos los lunes, 16 horas, te esperamos en Fanáticos de Tenis de Radio Touch. Nos vemos en 7 días más, misma hora, en el mismo canal. Que estén muy bien, que tengan una gran semana. Chao. Chau, 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 chau.